Everton ha tenido algunos eventos desafortunados en su historia. Uno de ellos fue la Primera Guerra Mundial, algo que excede totalmente a los Toffees, pero que cortó con un equipo muy interesante que acababa de ser campeón. Quédate en este video que se viene otro nuevo episodio de cosas que solo le pasan a Everton. Bienvenidos a un nuevo video que hago para el canal, el mejor y el único canal que se habla de Everton en español, cosas que solo le pasan a Everton. En este caso vamos a estar hablando de un episodio que, por supuesto, excede a los Toffees, algo que los Toffees no pueden controlar, y estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, algo que sucedió a principios del siglo XX, y que interrumpió, por supuesto, las ligas de Europa debido al estallido bélico, medidas de seguridad, normas de seguridad. Nadie podría estar pensando en jugar al fútbol, sumado a que muchos jugadores de esa época también tuvieron que partir y alistarse al ejército para combatir. Así que, por supuesto que estuvo todo totalmente detenido. Y este es un episodio de cosas que solo le pasan a Everton, que ustedes del otro lado podrían estar diciendo, y con justa razón, bueno, pero interrumpió las ligas de todos y todos los equipos están en la misma situación. O sea, se interrumpió la liga para Aston Villa, para Manchester United, para Liverpool, etc. Bueno, pero en este caso estamos hablando que Everton había armado un buen equipo para competir, tenía un gran equipo para competir y acababa de ser campeón. Entonces, el más perjudicado es claramente Everton en este caso. O sea, no es lo mismo que se interrumpa la liga para un equipo que estaba en la parte baja de la tabla, como Manchester United, por ejemplo, que en ese entonces estuvo muy cerca de descender. Bueno, cosas del destino, no descendió, siempre tienen una ayudina aparte. Y lo cierto es que no es lo mismo un equipo que tiene que rearmarse y competir para no descender que rearmarse y competir para ganar un título. En este segundo caso le va a costar mucho más a un equipo rearmarse, recuperar a sus jugadores y volver a armar un equipo para pelear por un campeonato. Es mucho más fácil rearmarse para pelear en la parte baja. Entonces, Everton fue claramente el más perjudicado dentro de esta gran cantidad de equipos que estuvieron en un limbo durante 5 años. Como saben, el último torneo que se disputó en esa primera división inglesa fue el de la temporada 1914-1915, hasta que estalló el conflicto bélico y dijeron basta. Ya la Asociación de Fútbol, la FA, dijo no se puede jugar más en estas condiciones, por temas de seguridad se suspende todo. Ese equipo de Everton salió campeón, había salido campeón con mucho sacrificio, solamente terminando un punto por arriba del Oldham Athletic. Y ese era su segundo título de liga en la historia de Everton. Sí, porque los Toffees han tenido equipos exitosos en distintas épocas. No es un equipo de racha como el Manchester City, que ganó casi todas sus ligas en los últimos 10 años. En este caso, Everton es un equipo histórico, grande, que siempre ha tenido grandes equipos en diferentes momentos. El problema es que no tiene un gran equipo ya desde hace muchos años, desde que empezó la era Premier League, más precisamente, que no tiene un gran equipo. En ese entonces, Everton contaba con un gran goleador como Bobby Parker, un delantero impresionante que había marcado un récord, 36 tantos, era récord total, era uno de los mejores delanteros del fútbol inglés. Sam Chesgo también era otro extremo derecho, otro de los baluartes de ese equipo y que acaparaba buena parte de los diarios de aquella época, formato papel. Por supuesto no había redes sociales en esa época, no había forma de ver videos en cualquier lado como ahora, así que el formato papel, periódico, era lo más habitual. Bueno, Sam Chesgo, el extremo derecho, era el que acaparaba todas las portadas por su habilidad junto con Bobby Parker. También podemos destacar el trabajo de Harry Makepeace en el mediocampo, junto con Jack Sharp, dos jugadores muy interesantes que tenía Everton ya desde hacía algunos años, no era que acababan de llegar, ya estaban en Everton hace un tiempo, sobre todo Makepeace, y que tenía un gran talento y que podía haber seguido desarrollando ese talento por muchos años más, porque tenía pila para rato, pero lamentablemente sabemos que todo se interrumpió. Jimmy Galt en la defensa era uno de los pilares de ese equipo también, jugadores que seguramente ustedes nunca escucharon nombrar
porque esa parte de la historia no se suele contar mucho, se habla mucho de lo que es la historia reciente de Everton, los últimos años, o a lo sumo la década de los 80, que fue la última década exitosa de Everton. O las grandes leyendas como Dixie Dean, que son los grandes jugadores reconocidos de la historia de Everton. Ellos no terminaron siendo leyenda porque solamente ganaron ese título de liga en la temporada 1914-1915, pero era un equipo que jugaba bien, tenía jugadores como los que acabo de nombrar, que eran piezas fundamentales en aquel momento. Entonces, por supuesto, cuando estalló el conflicto bélico, muchos de estos jugadores, ya está, se terminó el equipo y había que luego rearmar la liga, ¿no? No fue sencillo el volver a jugar al fútbol. Se habían armado en un momento ligas regionales para no perder la actividad, pero por supuesto no era lo mismo. Una liga regional casi paralela para justamente que los jugadores no se vayan, pero insisto, muchos se habían enlistado al ejército en esa época, así que ya no jugaban más al fútbol, sino que tenían otra función, por lo menos momentánea. Y también hay que señalar que una vez que se volvió a la Liga Primera División Inglesa, como la conocíamos antes, 5 años más tarde, el que salió campeón fue el clásico rival, Liverpool. O sea, cosas que solo le pasan a Everton. Venía con un gran equipo, súper exitoso, con grandes nombres. Los perdió todos por la guerra, se volvió a jugar al fútbol 5 años después y el que sale campeón es el clásico rival. O sea, ¿cuántos casos conocen así? No hay muchos, ¿no? Yo creo que no hay muchos y por eso esta sección de cosas que solo le pasan a Everton. Lamentablemente, bueno, el perjudicado, insisto, el más perjudicado de este conflicto fueron los Toffees, porque si bien todos los equipos perdieron jugadores, perdieron su actividad habitual, el que más fue perjudicado es Everton porque tenía un buen equipo para competir, es cierto, en los parámetros de esa época, ¿no? Habría que verlo comparado con los términos actuales, ¿no? Era un fútbol muy diferente, con una pelota muy diferente que pesaba 100 kilos más que ahora. Habría que ver si esos mismos jugadores ahora serían super jugadores o serían normalitos. Eso no tenemos muchos registros de eso, pero para esa época estaban bien, habían sacado diferencia, habían sido justos campeones por encima del Oldham Athletic, que había sido el competidor directo hasta el final. Y lamentablemente los Toffees se perdieron la oportunidad de ser campeones en forma consecutiva, si hubiera podido mantener ese equipo, por culpa de la guerra. Imagínense cuántas ligas más tendrían los Toffees si ese conflicto bélico no hubiera estallado. Bueno, claramente es algo que los Toffees no pudieron controlar, es algo que estaba por fuera de Everton. La guerra estalló por cosas políticas y militares ajenas a los Toffees, que simplemente vieron cómo todo se desarmó y había que nuevamente arrancar de vuelta para tratar de volver a estar en los primeros planos. Algo que sucedió, pero mucho tiempo después. Y bueno, por supuesto ya con otros equipos, otro entrenador y otro fútbol, ¿no? Porque había que arrancar de vuelta, todo de vuelta, como si fuera una liga de cero, ¿no? Y bueno, lamentablemente son cosas que le pasan a Everton y que hay eventos más desafortunados en la historia como la Segunda Guerra Mundial, que también perjudicó a los Toffees, pero de eso vamos a hablar en otro episodio de esta saga, porque este lo dejamos acá. Y quiero leerte en comentarios. ¿Sabías de esta historia? ¿Conocías que Everton tenía un gran equipo en aquella época y que había salido campeón? ¿Sabías de estos jugadores que acabo de mencionar? ¿Los escuchaste nombrar alguna vez? ¿Los viste jugar? No creo, ¿no? Me imagino que no. Bueno, quiero leerte en comentarios, saber de qué pensás, cuántos títulos más hubiera ganado Everton en esa época. Y si te gustó este video, te invito a dejar tu like, por supuesto, y compartir este video en todas tus cuentas de redes sociales, así más gente se suma a esta locura llamada Everton. Seguime en X, @eti_Everton en mi cuenta, ya lo sabés, siempre estoy publicando informaciones y opiniones de los Toffees casi todos los días. Suscríbete también, activa la campanita que se van a venir más lanzamientos, vamos, no pierdas el tiempo. Suscríbete ahora mismo y por último te digo que si querés podés ayudar económicamente al canal a través de Mercado Pago si estás en Argentina o PayPal si estás fuera. No es obligatorio, toda ayuda es bienvenida y si lo haces tu nombre aparecerá en pantalla
a modo de agradecimiento. Y los enlaces están debajo en la descripción del video. Sin más que decir, gente, nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Hasta la vista. Bye bye.